Buenos días, muchachos. Haciendo prueba de sonido. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, margencito de espera mientras le damos ingreso a los compañeros que están ingresando aún. Bueno, entonces, muchachos, un saludo cordial. Esperando pues se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a el día de hoy a hacer una clase que es un poquitico densa en conceptos, en el sentido de que tenemos que revisar lo que es primero, que es un grupo funcional, que es una función química. Posteriormente, revisar la función óxidos. Luego de revisar la función óxidos, ver cómo se nombran los óxidos. Y el asunto es muy sencillo, porque la forma de nombrarlo es especificando en el nombramiento cuáles están más oxidados que otros. Es decir, hay algunos elementos que pueden oxidarse de más de una forma. Por ejemplo, el hierro, que se puede oxidar de dos formas. Entonces, para decir que está muy oxidado sería férrico, para decir que está poco oxidado sería ferroso. Por esa razón, entonces, es sencillo y la necesidad que implica es que cuando nos hablan de un compuesto, por ejemplo, nos dicen carbonato, la terminación en ato está indicando qué tan oxidado está, digo carbonato de calcio, entonces está oxidando bastante el calcio, ese ion carbonato, porque las terminaciones en ato e ico indican muy oxidado, o sea, utiliza un mayor estado de oxidación. Eso vamos a entenderlo inmediatamente, entonces vamos a revisar un poquito la guía que tenemos de trabajo para el día de hoy. Y primero que todo, ay, perdónenme muchachos, ¿sí se está viendo bien la guía de trabajo? Sí, señor. Muy bien. Sí, Entonces, miren, señor. aquí tenemos la fecha de entrega 12 de marzo. No se les olvide que el día de hoy activo la evaluación, no he terminado de desarrollarla, entonces voy a dar más plazo, la voy a dejar hasta mañana a mediodía, por ejemplo, para que tengan tiempo suficiente de presentarla. Mm, para los grados décimos que tengo a cargo, que no los tengo todos. Entonces, a eso les deja esa evaluación, algunas condiciones de presentarla, por favor, verificar que quede enviada, porque algunos estudiantes no le dieron enviar y la evaluación quedó ahí sin enviar. Se creó el formulario, quedó sin enviar y a la planilla lo que me llegó fue la planilla que se descarga de esa estadística de los formularios de Google. Me llegó fue evidentemente el nombre del estudiante, pero sin el desarrollo de la evaluación. Entonces, dense en cuenta, muchachos, que es necesario hacer todos los pasos para que quede completamente enviada y quede registrado su puntaje y todo lo que necesitamos para que se pueda asignar la calificación y se le pueda asignar entonces la nota de su trabajo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, un saludo cordial a todos los chicos de décimo A, los que están ingresando. Entonces, en esta guía, no olviden el código de Classroom para décimo A. Sí, hay algunos estudiantes nuevos que dicen tuvieron algunas dificultades con la plataforma de Classroom, pero bueno, o sea, solamente es tener su cuenta de Gmail. En esa cuenta de Gmail se van hacia la parte superior derecha pues, de la presentación, ahí donde hay unos punticos, le dan clic, luego desplegan el Classroom y al desplegar el Classroom, entonces les va a solicitar si perteneces a una clase, entonces le dices que sí, y luego te pregunta la clave y ahí aparece entonces la guía y los espacios para que puedas subir el trabajo final. Bueno, entonces muchachos, como de costumbre, si se nos llega a caer, volvemos a ingresar por el mismo vínculo que les he enviado a través del chat. Entonces, ¿qué vamos a comprender? Primero, muchachos, comprender que para poder los científicos organizar el estudio de todas las sustancias que existen en la naturaleza, primero tuvo que organizarlas por propiedades similares. Así como que yo digo, voy a organizar los muchachos de grado décimo A, de pronto por gustos deportivos, entonces voy a los que les gusta el fútbol, tienen en común el gusto por el fútbol,
Los que les gusta de pronto el baloncesto tienen en común el gusto por el baloncesto. Los que les gusta el voleibol, entonces tienen en común el gusto por este deporte, y así sucesivamente. En la química hemos tenido que organizarlos, o no, yo no los organicé, perdón, los científicos los han tenido que organizar con propiedades muy similares. Ese grupito de sustancias, esos grupitos que se formaron, así como los que les gusta el fútbol, los grupitos allá les llamaron fue funciones químicas. ¿Y qué tenían en común? Algunas propiedades, entre esas que tenían un conjunto de átomos iguales, todas esas sustancias se encontraron los científicos y a eso se le llamó grupo funcional. Así, por ejemplo, muchachos, si hablamos de los óxidos, caso de los óxidos, por ejemplo, aquí en la parte de mi pantalla estoy escribiendo el óxido férrico, el óxido carbónico, el óxido de zinc, ¿ya? Y digo, ¿qué tienen en común todos estos? Pues que todos tienen oxígeno. Ese es el grupo funcional. El átomo o conjunto de átomos que en su molécula todas estas sustancias tienen en común, decimos, ese es el grupo funcional. ¿Qué otras propiedades tienen en común? Bueno, que unos son gases y otros son sólidos, y que los que son sólidos son los metálicos, porque se une el oxígeno con un monometal. Entonces aquí sacamos este primer conjunto de sustancias, primera función química, que son los óxidos. Y esto los encontramos en la mayoría de las rocas que encuentras por ahí. Lo encuentras en la tierra, son óxidos. Lo encuentras en las rocas, todos son óxidos, en su gran mayoría metálicos. Los encuentras en el aire, el dióxido de carbono, el que excretas después de respirar. Cuando quemas un papel, ahí se producen óxidos, óxidos de carbono, estos, y agua, que también es un óxido de hidrógeno. Entonces, como te das cuenta, son muchísimos. Ahora, los científicos también encontraron que había un grupo de la naturaleza que tenía sabor amargo, que especialmente cuando trabajábamos con grasitas, las grasas son ácidos, entonces las grasas se podían neutralizar con algunas sustancias fuertes que encontraron en la naturaleza, algunos extractos de plantas, y tenían sabor amargo. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron algunos como estos, que hoy en día es la famosa soda cáustica, el hidróxido de sodio, también encontraron el hidróxido férrico, también encontraron, por ejemplo, muchos otros, el hidróxido de potasio o la soda potásica. Ya todo este grupito que tienen en común el grupo funcional OH, se llamaron hidróxidos. Entonces también vas a encontrar en muchos de los textos que los hidróxidos también se denominan bases. ¿Ok? Los hidróxidos. Entonces los hidróxidos también se denominan bases. Tenemos los óxidos, tenemos los hidróxidos. Ahora vamos a revisar otro tipo de sustancias. Ellos encontraron que en la naturaleza habían unas sustancias muy corrosivas que si caían en la piel quemaban, que si caían en la ropa la rompían. Lo utilizaron de pronto con el tiempo. Estos extractos que nos encontraron en las rocas, estos agregados, los utilizaron para poder, por ejemplo, despelar los cueros de los animales. Y también los encontraron en algunos frutos como el limón. Entonces a esto le llamaron los ácidos. Hay algunos ácidos, como por ejemplo el que está en el estómago, que es también el ácido muriático o ácido clorhídrico. También encontramos uno que es mineral, que es muy corrosivo, que es el ácido sulfúrico, utilizado como ácido de batería, porque en agua es capaz de producir corriente eléctrica. Y así sucesivamente, por ejemplo, encontraron también en algunas minas. Uy, perdóname que no le dejé, no he logrado acá que los otros chicos ingresen, y por fin ya me dio pantalla. Listo. Bueno, ok, otros tres han quedado en sala. Entonces démosle que se puedan unir los compañeros. Sí, ya. Entonces, muy bien. Siempre mucha felicitación a décimo A por la buena asistencia. Tenemos entonces el ácido fosfórico, que lo encontraron en algunos restos volcánicos.
Entonces, aparece otro grupo de sustancias que tienen en común hidrógeno. Si lo ven, hidrógeno. Ese es el grupo funcional de este grupo de sustancias. Y le llamaron la función ácido. Este es el grupo, otro grupo de sustancias. Pero también hay un sinnúmero de minerales en la naturaleza que si los probamos tienen sabor a sal. Y es uno de los sabores primarios. Entonces, entre el más común de todos es la sal de cocina, que es el cloruro de sodio, pero no fue la única sal que encontraron. También encontraron que la piedra caliza era una sal, el carbonato de calcio. También encontraron que el sulfato de magnesio extraído del mar también era una sal. Y resulta que ¿qué tienen en común? Pues que tienen un metal y un no metal unidos. Metal, no metal, metal, no metal. Y el metal lo colocan siempre al lado izquierdo. Sin embargo, algunas de estas sales tienen en común el oxígeno. Entonces le llamaron sales oxidadas o oxisales. Las otras, las que no tienen en común el oxígeno, es porque el que está oxidando es el no metal. Y por eso le llamaron, y la mayoría están con no metales que son el halógeno. Por eso le llamaron sales aloideas o halosales. En fin, estos dos grupos de sustancias las agruparon en una sola que le llamaron la función sal. Entonces son 4 grupitos, muchachos, en el mundo de los minerales, que son los hidróxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. No olvidemos que los óxidos es metal unido al oxígeno o no metal unido al oxígeno. O sea, son 2 elementos en una molécula, como tú puedes ver acá. Mientras que los hidróxidos solo es un metal unido al grupito OH. El que está a la izquierda siempre será metal. ¿Ya? Mientras que en los ácidos vamos a obtener es hidrógeno y un no metal. También podemos encontrarlos como hidrógeno, no metal y oxígeno, porque también hay ácidos oxidados, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico que mostramos ahí. Mientras que las sales siempre será metal, no metal por un lado, ya quitamos ese metal, y no metal, y las otras serían metal, no metal, oxígeno. Ok, esos son los grupitos de sustancias. Vamos aquí a darle ingreso porque me tapa ahí es correcto. Ya le dimos ingreso a otro compañero porque es que me tapa ahí sí. Ok, bueno, entonces, ahora muchachos, esta es la manera como nosotros lo reconocemos, pero ¿cómo así que metal y no metal? Si nosotros revisamos un poquitico la tabla periódica, aquí, esa, y a un lado vamos a colocar, entonces, esta escalerita como aparece en la tabla periódica. Al lado izquierdo encuentro los metales y al lado derecho encuentro los no metales. ¿Listo? Entonces, date cuenta que ahí todos estos son metales, muchachos. Todos estos. Por ejemplo, alguien, coja la tabla periódica y deme un ejemplito de un metal. Ahí de los que están los que ves en la tabla periódica. A ver. ¿Los escucho? Hierro. El hierro, correcto, está aquí a este lado. Otro. Manganeso. Manganeso está ahí pegadito también. La plata. La plata está por aquí. Todos estos son, El miren, tantalio. el antalio está por aquí abajito. Todos esos son metales. Correcto, también por aquí abajito, y también están en tierras raras, que son la mayoría metálicas. El hidrógeno. El hidrógeno, esa es una buena pregunta, porque el hidrógeno es el único que está en el lugar equivocado. ¿Sí? Está como la propaganda de la vivienda. Él no debería estar ahí, sino debería estar al otro lado. Pero por su peso molecular y su número atómico lo están ahí. Pero está separadito así, mire, como si la escalera continuara allá imaginariamente, y él entonces, ahí están entonces. Ahora los no metales, pero aquí voy a quitar los gases nobles, que son los del grupo 7A. Miren. ¿Sí ven? Ahí está. Esto no. El oxígeno, profe. Ahí está el oxígeno, perfecto. Otro no metal. El carbono. El fósforo. Correcto. El fósforo, muy bien. Azufre. Esos, el azufre, correcto. Todos esos son no metales. Y esperen, quito de acá la presentación porque tengo 2 estudiantes que están tratando de ingresar. Listo. Bueno, listo muchachos. Entonces mire cómo viene la organización. Metal, no metal, oxígeno para las sales. Hidrógeno, no metal, oxígeno para los ácidos. Metal OH para las bases o hidróxidos.
Y los óxidos son metal, oxígeno o no metal, oxígeno. Esos muchachos entonces son cómo vamos a organizar, cómo se organizó el mundo científico todo esto para su estudio. Eso es muy sencillo, solamente es un juego entre metales y no metales de toda la tabla periódica organizados de una manera muy simple. Perdóneme. Organizados de una manera muy simple para que nosotros podamos comprender cómo es que en la naturaleza todo este conjunto de sustancias se organizan fácilmente. Entonces, bueno, ahí entonces es una leve explicación de lo que son los grupos funcionales y las funciones químicas. Entonces, ¿qué es el objetivo? Que tú comprendas cuáles son esas funciones químicas, que tú las utilices en varios contextos de tu desarrollo. La sal de cocina pertenece al grupo de las salosales, sabes que es un metal no metal. Y el grupo funcional. El grupo funcional es el grupo de átomos o el átomo que siempre está presente en elementos del mismo grupo funcional. Bueno, aquí ya les hablé un poquito de la función óxido, que es metal, oxígeno, no metal, oxígeno. La función hidróxido, que es metal y grupito H. Pero todos hemos escuchado hablar del pH. Pues bien, el pH es una escala numérica que nos mide qué tan ácida o qué tan alcalina es una sustancia. Las más alcalinas son los hidróxidos y las más ácidas, pues obviamente los ácidos. Entonces, haciendo la escala, y miren muchachos, es una escala numérica que va de 0 a 14, pasando por 7. Esta es la escala de pH. De 0 a 7 están los ácidos, y entre más baja sea el pH, más ácido es. Entre más alto, menos ácido es. O sea, es más básico o más alcalino. O sea que es más hidróxido, entre más hacia la derecha. Generalmente, cuando yo cojo un ácido y lo disuelvo en agua, inmediatamente puedo medir el pH, qué tan ácido es. Lo mismo va a suceder con una base. Por ejemplo, el jugo de limón, que ya está disuelto en agua porque es ácido cítrico, que si le logro deshidratar, es un polvillo de color blanco, pero que realmente ahí aparece en el limón ya disuelto, el ácido cítrico. El ácido cítrico de limón tiene un pH aproximadamente de 3.5, miren, toda la mitad, y date cuenta que es bastante ácido. Increíblemente, pero el café es una sustancia ácida y tiene un pH de 4. Ahí está el café, ¿sí ves? Que el café no es tan ácido como el zumo de limón, ¿ves? Pero si tú vas por acá en uno... Profe, Sí, te escucho. Dime. una pregunta. Es que me dijeron que el ácido de uno que uno tiene por dentro es el más ácido, o sea, es Sí, el que más correcto. contiene ácido, ¿verdad? Es correcto. Estoy hablando del que tiene pH de 1.5. Mira, es más ácido que el limón y más ácido que el mismo tinto. Ese es el jugo gástrico. Y el jugo gástrico tiene una sustancia que es el ácido clorhídrico. ¿Ves? Ácido clorhídrico. El jugo gástrico es una solución de ácido clorhídrico en agua. Lo producen nuestras células estomacales. Y obviamente le da un pH suficiente para que las enzimas digestivas trabajen en la degradación de los alimentos. Desde luego que solo el estómago es el que puede mantener esa sustancia ácida ahí. Si alguna perforación en el estómago, por ejemplo, una úlcera, una llaga, logra salir ese jugo gástrico, pues va a corroer los demás órganos y causará la muerte. Porque solo en el estómago no se puede sostener esa sustancia tan ácida. Y obviamente cuando las personas sufren de reflujo, o sea, hiperacidez, significa que ese jugo gástrico, aquí algún esquemita de una persona, entonces, un esquemita, bueno, aquí hago más o menos el esófago. El de la apendicitis, profe. Ah, bueno, el apendicitis sí es otro. Pero aquí tenemos una valvulita que se cierra cuando el jugo gástrico sale. ¿Ya? Y cuando se daña esa valvulita, entonces todo el jugo gástrico trata de subir. Y es esa sensación de resquemón que se siente tan desagradable en el esófago, las famosas agrieras o hiperacidez. Ahí estamos mirando entonces nosotros un ejemplito de lo que es el jugo gástrico y cómo nos sentimos. Los ácidos se controlan con las bases. Sustancias alcalinas, por ejemplo, de pH 8 encontramos la leche, de pH 9 encontramos la mayonesa, que es más alcalino,
De pH 10 ya encontramos el jabón de olor, pH 11 encontramos el detergente, pH 12 algunos desinfectantes como el Clorox, pH 13 ya más fuertes que el Clorox, la creolina, y pH 14 la soda cáustica. Ya a este pH nos puede arrancar la piel, es bastante alcalino. Porfa, se le prendió el micrófono a alguien por ahí. Entonces, los extremos son perjudiciales. Los alimentos están en el rango entre pH 3, más o menos hasta pH 11, están la mayoría de los alimentos. Que hay pHs mayores y menores, sí, pero ya es a nivel industrial, que no es algo que vamos a contemplar acá. Por ejemplo, el ácido clorhídrico industrial, el ácido sulfúrico industrial, perdón, el pH es de menos algo, que eso es supremamente ácido, y pues amargamente lo recordamos porque es la sustancia que se utiliza para los ataques con ácido. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces algunas de las funciones y grupo funcional, y eso del pH para aclarar un poquitico. Los enemigos de los ácidos son las bases, o sea, los ácidos con los hidróxidos se neutralizan y forman las sales. Entonces, la guía, bueno, aquí está un resumen de la guía, cómo la vamos a presentar, y algunas actividades de exploración. Los óxidos son sólidos y gases, preferiblemente. O sea, ¿cuáles conoces? Te coloco. Esta guía de exploración no la pongo tanto para que ustedes la resuelvan, sino para que ustedes la reflexionen antes de que empiecen a leer la guía. ¿Sí? ¿Cuáles gases conoces? Pues alguno me dirá, profe, el único el óxido que con gaseoso que conozco es el dióxido de carbono, que es el que excretamos, pero hay más. Por ejemplo, si tú estás quemando un trozo de madera, entonces vamos a ver cuando se crema un trozo de madera, estamos viendo ahí la llama, ¿sí? La llama, pero en el momento que se está quemando la madera también están saliendo vapores, y esos vapores, algunos son amarillentos, significa que tienen dióxido de azufre, ¿sí? Además, en la llama hay gases incandescentes que producen luz por la incandescencia, entre esos es el dióxido de carbono. ¿Ves? Ahí tendríamos dos tipos de gases. Igualmente, después de que nosotros respiramos, después de que nosotros hacemos una respiración leve, bueno, una inspiración, ingresa aire, el aire contiene oxígeno, pero después de que expiramos, lo que expiramos tiene también dióxido de carbono. Ahí está. Entonces nosotros tenemos las dos condiciones. Ahí hay muchos gases, tú conoces, que son óxidos, pero los óxidos metálicos, tú dejas un pedazo de varilla a la intemperie o lata, te das cuenta que encima empieza a salir una cascarilla amarillenta, roja, si es hierro, gris o verde si es cobre. Esa cascarilla amarillenta es el óxido del metal. Si esto es hierro, esa varilla es de hierro, estamos obteniendo uno de los óxidos del hierro. Puede ser el óxido férrico o el óxido ferroso. Bien. Generalmente, si has mordido el jabón y has probado el limón, ¿quién no ha mordido el jabón por accidente? Pues yo creo que todos. El jabón da un sabor amargo, mientras que el limón da un sabor ácido. Ya hay una diferencia entre los dos. Amargo es una sensación muy diferente al sabor ácido. Muerdes el limón, tienes el sabor ácido. Muerdes el jabón, tienes el sabor amargo. Entonces, ahora los motores de los carros, muchachos, siempre ocurre la liberación de energía por un proceso de oxidación. ¿Quién se oxida? La gasolina. La gasolina, que es el C8, H18 es un hidrocarburo, se oxida ahí en el motor, o sea, se oxida y se produce dióxido de carbono y agua. O sea, hay una combustión, pero es una combustión tan rápida que en el pistón del auto, pues está generando desde luego un movimiento. Entonces, nosotros aquí estamos viendo en el pistón del carro que hay unas válvulas de admisión y de escape. Ingresa gasolina, ingresa aire, hay explosión y el émbolo, que es como una jeringa, sube y baja, baja, y al bajar obviamente vamos a producir entonces el movimiento
de una rueda, que es el volante. Entonces él sube y baja, y al subir y bajar, entonces hace este movimiento. Este solo hace este movimiento, pero la rueda hace este movimiento. Y como son varios cilindros, entonces varios pistones, entonces vamos a tener un movimiento como una bicicleta, pero con varias piernas, produciendo el movimiento de carga. Date cuenta cómo entonces acá tienes un combustible, una oxidación produce entonces esta transformación de la energía química en energía mecánica. Eso es la formación de óxidos. ¿Cómo la interpretas en procesos como el movimiento de los autos? Los hidróxidos son emulsificantes. Generalmente tú has escuchado hablar del hidróxido de sodio, pero no con el nombre de hidróxido de sodio. Tú has escuchado mencionar con el nombre de diablo rojo, utilizado efectivamente, perdónenme, quito acá que hay un compañero que está ingresando, con el nombre de diablo rojo, utilizado muy efectivamente en la destapar cañerías. Entonces, eso los hemos utilizado muchas veces, muchachos, en diversas circunstancias de la naturaleza, con diversas condiciones, y hemos podido evidenciar la existencia de estas sustancias, pero no les hemos puesto nombres de la característica. O sea, están ahí. ¿Y por qué es tan importante conocer sus nombres? Primero que todo, diferenciar que esos materias y que están ahí evidentemente produciéndonos un beneficio, el cual nosotros tenemos que seguirlo usando, pero sin dañar la naturaleza. Entonces aquí están las funciones: óxido, hidróxido, ácido y sal, que son los grupos de compuestos inorgánicos. Tenemos entonces ya el grupo funcional, es el conjunto de átomos que siempre está en una función química. En los óxidos siempre está el oxígeno, en los hidróxidos siempre está el OH, en los ácidos siempre está el hidrógeno, en las sales siempre hay un metal y un no metal. Y el no metal va a estar con su estado de oxidación menor y negativo cuando no tiene oxígeno, pero cuando tiene oxígeno, su estado no es el menor y negativo. Entonces, tiene otros estados. Vamos aquí a trabajar entonces con la función óxido. Ya vimos, muchachos, que los óxidos están conformados, entonces, efectivamente, por el metal y el oxígeno, o el no metal y el oxígeno, es decir, que son metal unido al oxígeno o no metal unido al oxígeno. Son dos. Entonces, óxido metálico y óxido no metálico. Bien. Ahora, son muchísimos los óxidos, pero ¿cómo logramos reconocerlos en la naturaleza? Pues hay unos que están muy oxidados y otros están no tan oxidados. Y hay otros que solamente tienen una forma de oxidarse, o sea, solo manifiestan un estado de oxidación. A esos, la forma de nombrarlos es muy simple. El compañero, la forma de nombrarlos es muy simple. Entonces, aquí hay tres maneras de hacerlo, hay tres nomenclaturas. Una que es la tradicional, que es la terminación es ICO para muy oxidados, o sea, mayores estados de oxidación; OSO para poco oxidados, o sea, menores estados de oxidación; y HIPO y PER se utiliza para cuando se tiene 3 o 4 estados de oxidación. Entonces, 3 o 4 formas de combinarse. Entonces, y cuando tú dices una terminación hipo, está acompañado de una terminación oso, o sea, por ejemplo, hipocloroso. Significa que el cloro está tomando el menor de todos los estados de oxidación que tiene. Lo mismo PER está acompañado de ICO. Perclórico significa que el cloro está utilizando el mayor de todos los estados de oxidación que tiene. Efectivamente, cuando tú nombras algo con per, ICO, por ejemplo, perclórico, se refiere a elementos que tienen 4 estados de oxidación. Un elemento con dos estados de oxidación nunca se nombrará con per, ICO ni con hiposo. Uno con 3 estados sí se nombra con hipo y terminación oso, será el menor de los 3 estados. O sea, cuando ves una sustancia, por ejemplo, hipocloroso, entonces puedes pensar, el cloro puede tener 3 o 4 estados de oxidación, porque este hiposo es el menor de todos. Si ves a la tabla periódica, encuentras que el cloro tiene 4 estados de oxidación, y la terminación y el prefijo hipo y sufijo oso te está diciendo, está utilizando el menor de los 4 estados que tiene. Eso es muy sencillo y se evidencia aquí en la guía. Hay 3 formas de nombrarlo. Esa que es la sistemática con prefijos y sufijos. La otra que es la stop,
que es la más fácil de todas, porque no es sino colocarle en romano el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, en el caso del hierro, si tú lo tomas acá, yo te digo, muchachos, el nombre de esta sustancia, lo primero que haces es a colocarle sus estados de oxidación. Ya sabes las normas de asignar estados, están en la guía pasada, la puedes revisar. Y trabajo con 3. Ya sé que el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. Más 2 y más 3. Y trabajo con el mayor. El mayor siempre, los mayores siempre serán, los mayores siempre serán con ico y los menores siempre serán con oso. Es decir, siempre las terminaciones osos para no tan oxidados. Que no tan oxidados al perder 2 significa que no se oxidó tanto, pero al perder 3 significa que se oxidó bastante. Entonces aquí trabajó con 3, entonces viene la terminación óxido, fer, y la terminación icoférrico. Eso es en la nomenclatura tradicional, ¿no? Porque les iba a mencionar las otras. Óxido fer, la raíz latina del hierro no dice hierrico, sino dice fer. Lo mismo sucede con el azufre, se dice sulfur. Lo mismo ocurre con el... caramba. Aquí el compañero. Lo mismo ocurre con el... perdónenme, aquí queda para dejar entrar el compañero. Entonces, lo mismo ocurre ICO para mayor estado de oxidación, oso para menor. Entonces, no lo olvides. Si vamos a nombrarla con las otras nomenclaturas, la stop. Entonces, simplemente yo digo óxido de hierro y coloco en romano el estado de oxidación del hierro, 3, ahí está. Entonces, esta es muy sencilla porque solamente es mirar el estado de oxidación y ponerlo en romano. Pero no nos está diciendo qué tan oxidado está. Es decir, en el primer nombre que te dan óxido de hierro 3, pero no te está diciendo si está muy oxidado. En cambio, con la nomenclatura tradicional dices icoférrico, entonces, yo sé que tiene más de un estado de oxidación o puede formar otros óxidos y la terminación ico nos dice está bastante oxidado. La otra nomenclatura, es decir, ¿cuántos oxígenos hay acá? 3. Cuando son 3 se dice tri, cuando son 2 se dice do, y cuando es uno solo se dice mono. En este caso yo digo trióxido de dihierro, porque hay 2 hierros. Entonces, esta nomenclatura es muy fácil, porque solo es trióxido de dihierro, ¿ya? 3 óxidos de dihierro, ahí lo veo. Solo es como leer la cantidad de oxígenos y hierros que hay ahí. En la otra solo necesito colocar estado de oxidación y colocarle entre paréntesis el estado de oxidación del metal. Pero la más usada, y esa se usa bastante por eso, porque la terminación ico nos va a decir que es un elemento bastante oxidado. Bastante oxidado. Bueno. Entonces, esto es la presentación de las 3 nomenclaturas, muchachos, y vamos inmediatamente a definirlas con unos ejemplitos. Para poder estudiar con supremo detalle, especialmente la nomenclatura tradicional, tenemos que organizar el nombramiento por grupitos de elementos. Entonces, simplemente vamos aquí a categorizar primero los que tienen un estado de oxidación nada más, que son los elementos del grupo 1A, los del 2A y los del 3A. Que tengan un estado de oxidación, forman un solo tipo de óxido. Caso, por ejemplo, del sodio, que solo forma un tipo de óxido. Y aquí tengo, por ejemplo, el sodio pertenece al grupo 1A. Forma un tipo de óxido. ¿Por qué? Porque su estado de oxidación solamente es más 1. Tú lo puedes verificar en tabla periódica. Y si se combina con el oxígeno, bueno, aquí los voy a, debería haber puesto un signo más acá, no, pongámoslo chiquitico. Si se suman estos dos, se combinan. Entonces, el sodio aporta un electrón, pero el oxígeno recibe 2. ¿Qué necesito yo? Aumentar el número de sodios. O sea que la combinación me va a quedar que son 2 sodios por cada oxígeno en esa molécula. Entonces, ahí tengo ya el óxido, pero como es un estado de oxidación, nada más el que tiene el sodio, no coloco los sufijos icoiosos, sino simplemente digo óxido de y nombro sodio. Así voy a hacer con todos los que tienen un solo estado de oxidación en la nomenclatura tradicional. La stop me dirá óxido de sodio
1 y la otra sería entonces monóxido de disodio. De disodio. Hay otro compañero que está tratando de entrar, ya vamos aquí a darle la opción. Profesor, ¿por qué se le pone el di antes del elemento? Ah, ok. Mira que aquí en la molécula, ¿cómo quedó? Te activo el lapicito. Si miras que aquí hay dos sodios, ¿sí los ves? ¿Ves? Mono, un oxígeno. Monóxido de disodio. Disodio, hay dos sodios. ¿Sí? Hay algunos libros que al metal no le ponen el di ni el tri, simplemente dicen monóxido de sodio, ya. ¿Sí? Pero generalmente para evitar confusión, utilicemos la costumbre de ponerle, si son dos metales, di, el metal di, si es el no metal. ¿Ok? Estos con los que tienen un estado de oxidación. Por ejemplo, yo les digo, muchachos, ¿cuál es el nombre de este óxido? Oye, este otro compañero, Creso, José Castillo. Entonces, ok, entonces yo digo el nombre de este óxido. Ustedes que lo primero que hacen, asignar estados. ¿Sí? Asigno estados como yo ya conozco. Pero obviamente yo al saber qué es el aluminio solo tiene un estado de oxidación. Hay veces cuando me dicen D, entonces, perdón, cuando yo miro a elementos como el aluminio, el sodio, el calcio, que solo tiene un estado de oxidación, entonces hay veces no necesito ni siquiera asignar estados de oxidación porque hace que son elementos de un solo estado. Entonces, en esto solamente yo diría óxido, en la nomenclatura tradicional, de sodio. ¿De qué? Perdón, de aluminio. De aluminio. Óxido de aluminio. En la nomenclatura stock diría tri, mire porque son tres. Ah, perdón, la stock no es esa. La nomenclatura stock simplemente diría óxido de aluminio y coloco en romano el estado de oxidación del aluminio. Obviamente es 3. ¿Okay? Ahora, de la misma manera, si yo voy a revisar esto y en la nomenclatura sistemática yo digo trióxido. ¿Por qué tri? Porque tengo 3 oxígenos. Trióxido de, y obviamente son 2 aluminios, dialuminio. Como puedes dar cuenta, entonces son 3 formas de nombrarlo. ¿Sí? Ahora, muchachos, por ejemplo, yo les digo, ármeme la molécula del óxido de calcio. Bueno, no demora en cortarse. Les pido el favor de que vuelvan a ingresar. Tan pronto se corte. Vamos a explicar este. Si yo les digo, muchachos, ármenme el óxido de calcio, tú ya sabes que es calcio y es oxígeno. Al decir TD es un solo estado de oxidación. Lo buscas en tabla periódica. Ah, el estado de oxidación del calcio es +2. Y el oxígeno es -2. Mire, basta, para un calcio le basta un oxígeno, entonces la fórmula debe quedar así. El óxido de calcio. ¿Ya? Igualmente puedes practicar con las otras nomenclaturas. Hay varios ejercicios ahí de desarrollar, muchachos, para que ustedes los puedan revisar con respecto a el nombramiento de estas sustancias óxidos. Y siempre va de últimas el óxido, profe. De primeras colocas la palabra óxido, ¿sí? De primeras, primero nombras la función y luego nombras el elemento con las terminaciones icoso en la nomenclatura tradicional. En las otras también, en la stock óxido del elemento y colocas en romano el estado de oxidación. Y la sistemática solo sería di, tri, mono, dependiendo la cantidad de oxígenos. Mono